Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados en el broker PuPrime. Vamos a dar comienzo a esta apertura de la sesión de Nueva York. Hoy es lunes 28 de julio y con ello comentamos que hemos tenido a lo largo de la semana pasada, volvimos a ver nuevos máximos en la bolsa americana, mientras que en Europa apenas fluctuó. La bolsa americana subió impulsada por un movimiento de risk on con un retroceso mínimo en bonos y apoyada en la noticia de los acuerdos arancelarios firmados entre Estados Unidos y Japón que recordemos pasaron del 25 al 15%. Además de otros países como Indonesia o Filipinas, cuyo resultado final fue un 19%, los resultados empresariales también ayudaron. En Estados Unidos han publicado 168 de las 500 compañías del Standard Poor's, el 82% baten expectativas y el beneficio por acción promedio aumenta un 4,5% respecto a un 2,8% esperado antes del inicio de la temporada de resultados. Por la parte macro, lo más relevante fue la reunión del Banco Central Europeo, que como se esperaba mantuvo los tipos invariables en el 2%, por primera vez tras 7 bajadas consecutivas, pero Lagarde no dio pistas sobre si extenderá esta pausa de tipos. Nuestro escenario apunta a un recorte adicional de 25 puntos básicos en la reunión de diciembre hasta alcanzar el nivel de 1,75-1,90%. La bolsa americana avanzó un 1,5% en la semana y la tecnológica un 0,9% hasta nuevos máximos históricos. Europa tuvo un comportamiento mínimamente bajista en la semana y la bolsa cayó apenas un 0,1%. El acuerdo de aranceles en Europa y Estados Unidos para las importaciones europeas 0% a las americanas, excepto algunos productos como automóviles. Europa comprará energía por 750.000 millones de dólares, más armamento a Estados Unidos e invertirá 600.000 millones de dólares en Estados Unidos. Es un bálsamo para el mercado y por lo tanto apoya este inicio de semana. La macro esta semana es un escollo a sortear sin datos que apoyen al mercado y se espera que el PCE se deteriore hasta el nivel de 2,5% en junio desde el 2,3% anterior y que los datos de empleo vuelvan a flojear. La Fed mantendrá tipos el miércoles 4,25, 4,50, ya sabéis, tipos y facilidad de depósito y previsiblemente reiterará su mensaje de cautela. Esperamos un único recorte de 25 puntos básicos este año, sería el 17 de septiembre, y el Banco de Japón también mantendrá tipos en el 0,5%. Temporada de resultados que sigue teniendo protagonismo, publican 4 de las 7 magníficas. Apple, Amazon podrían sorprender negativamente y las expectativas son mejores para Meta y Microsoft. Ya ha publicado Alphabet, han sido buenos, Tesla decepcionó y falta Nvidia que publicará el 27 de agosto. La semana pasada el índice SOX de semiconductores cayó un 1,5% y con ello tras la buena noticia final de la negociación de aranceles con Europa que ayudará a que la semana arranque positivo, el foco va a estar en la incertidumbre macro y empresarial. La macro no ayudará en Estados Unidos a un deterioro del PCE, pérdida de tracción en el mercado laboral y en vivienda, y la Fed mantendrá tipos el miércoles y el mensaje, por lo tanto, tiende a ser más cauteloso. En Europa, tras salvar el Banco Central Europeo la semana pasada, la publicación del PIB del segundo trimestre e IPC de julio apenas influirán. Además, las bolsas en Estados Unidos están nuevamente en máximos, la liquidez explica este comportamiento. Por la parte de los resultados empresariales, la publicación de 4 de las 7 magníficas será determinante y vemos señales de agotamiento en el mercado y en esta semana esperamos que las bolsas tengan un comportamiento que irá de más a menos. En bonos es una semana clave, mantener riesgos de duración bajo tras el acuerdo comercial Europa-Estados Unidos y por lo tanto pues el rango semanal que se estima para el bono americano es entre el 4,30 4,45 y para el bono alemán 2,65 2,80. En divisas hay una macro desfavorable que va a debilitar al dólar. Se espera un rango estimado para el eurodólar en 1,168, 1,185, para el franco suizo 0,933, 0,94, para la libra 0,867 y para el yen 173,3, 174. Este es el rango estimado para dichas divisas. Por lo tanto, tenemos un comportamiento dispar dentro de las compañías americanas y sectores con mejor evolución, materiales, industrial y consumo discrecional, se ponen en la palestra en el ranking de salida con crecimientos del 1,17% y eso se traduce en empresas como Newmont Corp, que es una minera de oro, impulsada su cotización un 7% tras presentar resultados trimestrales mejores de lo esperado y recibir también mejoras de recomendación de varias casas de análisis. Tesla, que sube un 3,52%,
El pasado viernes, tras las fuertes caídas vividas el día anterior de un 8%, fruto de unos resultados trimestrales más débiles de lo esperado, y tenemos entre los valores con peor evolución Charter Communication, Comcast, que son dentro del sector comunicaciones, se ven lastradas por el impacto negativo de los resultados de Charter, que fueron más débiles de lo esperado. Cerraremos también el análisis de hoy con un valor con peor evolución, Crown Castle, que cae un 2%, inmobiliaria, que sufre una toma de beneficios tras las fuertes subidas acumuladas en las últimas sesiones. No olvidemos que este valor ha subido un 12% en las últimas 10 sesiones. Dicho esto, nos vamos a la parte de gráficos. Ahí vamos a analizar exactamente pues, la tendencia principal de los activos a nivel internacional. Vamos a ver primero lo que son índices. Empezamos por el Dow Jones. Aquí vemos cómo seguimos cotizando en esa estela de máximos, la zona de 44.900, estamos muy cerca ya de esos 45.000, que recordad era la zona clave, 45.180 para retomar esas subidas. Estamos en un nivel muy importante. El periodo estival, 28 de julio, vemos un triple techo, el primero, el segundo y este sería el tercero, justo en un momento donde a los mercados les va a faltar precisamente volumen. Tiene liquidez, pero le va a faltar el volumen a lo largo del mes de agosto. Entonces no descartaríamos una zona de corrección hacia el soporte en 43.728. Eso sería excelente, nos abarataría un pelín más el mercado y a partir de ahí sí ya iríamos a buscar nuevamente crecimientos en torno a 2.000 puntos más arriba en el Dow Jones en gráfico diario. En cambio, el Standard Poor's se mantiene ahora mismo con un nivel de 6.400 puntos. La zona de suelo o la zona de soporte más cercana estaría en el nivel de los 6.190, que sería el soporte precisamente del día 15 de este mes. Así que de momento seguimos hablando de tendencia claramente alcista. Vamos a ver el mercado tecnológico, que ya tiene rendimientos de doble dígito, zona de 23.350. La zona de soporte de corto plazo sería la zona de 22.400. Así estaríamos 1.000 puntos más abajo, pero eso sí, fijaos que estaremos en el punto de partida de ese triple techo que realizó durante todo el 2024 y este año. Así que, de momento, esperamos esa zona de compra para sector semiconductores, donde la implementación de la IA va a ayudar también a que se sigan multiplicando los resultados de empresas, por ejemplo, como Nvidia. En Europa, vamos a ver cómo, por ejemplo, en IBEX 35 tenemos cotizando cómodamente los 14.300, la zona de soporte más cercana o de recompra sería los 13.700, con objetivos esos 14.377, donde ya nos encontramos y donde necesitaríamos ya el primer cierre en positivo de la semana para ir buscando posiciones cómodas alcistas. Vamos a ver el Eurostock también cotizando en el nivel de los 5.362, tiene un soporte cercano en la zona de 5.155 y el objetivo realmente a batir es esta resistencia, que es la resistencia anual en la zona de 5.600 puntos, que realmente es la que va a dirimir la clave de las siguientes subidas en el Eurostock 50. Vamos a ver también China y Japón. Vamos a ver China. Realmente como todavía le cuesta acercarse al techo en 14.300. Recordad que nuestro objetivo es ambicioso, son 2.000 puntos dentro del selectivo, hasta los 16.200. Así que siempre y cuando esté por debajo del techo de finales de 2024, estaríamos todavía en liquidez. Vamos a ver mercado japonés. Aquí tenemos. Fijaos ya más cerquita de realmente el objetivo de resistencia, el R1 en 42.524, muy cercano, pero para eso necesitamos una ruptura con fuerza y me temo que no lo va a hacer rápidamente. Si no recordad que siempre que estamos cerca de un R1 o un S1, resistencia o soporte relevante, pues lógicamente no tiene por qué romperlo a la primera, así que hay que estar muy, ajustar nuestras posiciones de riesgo y sobre todo pensar que para aquellos que venimos desde más abajo, pues realmente el objetivo es salir en esos niveles y esperar la ruptura con comodidad. Respecto a la evolución de mercado, hay que destacar también, precisamente para que sepamos un poco qué tal ha ido el mercado a lo largo de este año. Oro lleva ya una revalorización del 28%, la plata un 31% y el cobre un 40%. Ahora vamos a verlo en el gráfico. A nivel europeo, el Eurostock se mueve ahora mismo con rentabilidades del 9,7%, un 20% para el mercado portugués y un 22% para el mercado español. Y ya en Estados Unidos, el tecnológico un 10,9%,
S&P y Dow Jones un 8,8% y China un 5%, así como Japón un 4,1%. Por lo tanto, estamos en momentos de máximos históricos, siguen por lo tanto el movimiento burbujeante alcista y por lo tanto eso también se une los bonos con el bono japonés a 10 años en 1,60, el americano a 4,38 y el alemán a 2,72. Bitcoin crece ya un 25%, el Ethereum crece un 10%. Y vemos que el índice de volatilidad VIX del SP 500 cotiza en una franja del 14,9 y en el Eurostoxx del 17,8. Dicho esto, pues vamos a ver precisamente cómo se encuentran los combustibles. Aquí vemos exactamente el West Texas cotizando en $67. El objetivo bajista, una vez que se pierda zona de 64, irá a buscar nivel de 55. Así que de momento fijaos estas cuchillas que realmente no llevan a ningún sitio, por lo cual necesitamos una ruptura y para eso requiere paciencia. Vamos a ver el Brent. Aquí lo tenemos cotizando ya en $70, pero seguimos exactamente en la misma posición y así llevamos muchos días. La caída por debajo de 66 debilitaría al subyacente hasta el nivel de 59, así que de momento el petróleo ya lleva una caída de un 7%, esperamos para posterior ruptura a la baja. Vamos a ver qué tal se comporta o cómo lo vemos en gráfico el oro, que ya lleva revalorizaciones cercanas al 30% y donde dijimos o llevamos tiempo comentando que buscaremos un soporte de corto plazo en los 3.239. A partir de ahí con búsqueda de objetivos en la zona de 3.500. Estamos hablando de $200 más arriba y por lo tanto no es un movimiento baladí. Esperaremos ahí después de esta figura de triángulo consolidativo. Vamos a ver la plata también, cotizando $38 onza. Recordad, nuestro objetivo en la plata son los 49, que es el techo que ha tocado la plata en la última década. Aquí vamos a esperar en una zona de soporte de $35 onza y por lo tanto no tenemos ninguna prisa porque si no llega a buscar este objetivo, sí buscaremos más arriba un objetivo ambicioso por encima de 39,50. Vamos a ver también el cobre. Es la materia prima estrella, lo que llamamos de año. Fijaos, ya se mueve por encima del 30% y donde vamos a buscar zona de recompra en 5,38 para volver a buscar este movimiento en 5,91 que ya he hecho una vez. Vamos a buscarlo una segunda, precisamente para que los compradores puedan vender y a partir de ahí podemos ir a buscar nuestra ganancia. Preparamos ya el SP 500 a falta de 3 minutos, SP 500, Dow Jones y Nasdaq, nuestra operación en el gráfico de 5 minutos. Vamos a establecer nuestra zona de soporte o de entrada ahí y vamos a buscar nuestro mini objetivo precisamente ahí en el nivel precisamente del soporte del día 25 en el nivel de 389. Vamos a eliminar esta línea más abajo, ponemos la resistencia ahí, nuestro stop loss en 409, porque parece que está alineando una mini tendencia bajista en el gráfico de 5 minutos. En el Dow Jones exactamente igual, nos protegeríamos en el anterior swing, estableceríamos la pauta de entrada en el último mínimo y el mini objetivo sería el nivel psicológico de los 850. En el Nasdaq exactamente igual, nos protegemos el anterior resistencia, nivel 400. Establecemos punto de entrada en el anterior mínimo y precisamente la salida nos iríamos en el psicológico de 325. Por lo tanto, ahí va a estar nuestro nivel de entrada. Falta de 2 minutos. Continuamos. Vamos a ver, después de haber visto el cobre, vamos a en este caso a Bitcoin. Aquí tenemos, sé que muchos me habéis preguntado a lo largo de la semana, pero fijaos, seguimos en el mismo sitio. Hasta que no supere los $123.000, no nos subimos al siguiente bull run. Por lo tanto, fijaos qué importante es hacer una lectura del mercado para ver la trazabilidad de este y a partir de ahí tomar decisiones. Por lo tanto, seguiremos a la espera y sobre todo, pues iremos ajustando nuestra zona también de soporte o recompra de corto plazo. Vamos a subir a $114.000 y a partir de ahí vemos si realmente se produce una ruptura que nos ayude a subirnos al valor. El Ethereum, en este caso que ya se revaloriza un 10%, nuestra zona clave va a ser, como hemos trasladado, este techo en 4.100, que es precisamente el techo de todo el año pasado. Así que hasta que no llegue a ese nivel, por arriba no entraríamos y sí esperaríamos debilidades o distribuciones en el nivel de 3.485, que es el suelo más cercano que nos dejó la semana pasada. Vamos a ver también otras materias primas. Vamos a ver cacao, café y algodón para todos aquellos que hacéis una operativa también en futuros.
y vemos que en este caso el cacao tiene una zona de soporte que se mantiene, 68,97, y vemos que está muy débil. Fijaos que se parece mucho al gráfico del petróleo y por lo tanto pues estaríamos bajistas hacia ese nivel de 69,10. El café exactamente igual, estaríamos hablando, aquí lo tenemos, de una posición bajista por debajo del nivel de 2,79 con objetivo 2,42. Abre la bolsa de Nueva York, vemos los primeros compases del SP 500, vemos como ya ha perforado ese nivel de soporte. En el Dow Jones vemos que se ha girado, fijaos. Por lo tanto, esta resistencia puede llegar a convertirse en posición de entrada. Veremos si no se produce pequeña debilidad a medida que vaya retrocediendo la vela. Y en el Nasdaq vemos exactamente el mismo movimiento. Por lo tanto, de ahí lo importante de leer el mercado y trazar nuestras zonas de entrada para no entrar al tuntún, ya que los primeros 15 minutos suelen ser movimientos muy violentos y muy volátiles. Vamos a echar otro vistazo al SP 500. Ya tenemos marcadas nuestras líneas, por lo tanto, vamos a seguir analizando activos en el gráfico diario. Nos quedaba el gráfico del algodón. Y fijaos que aquí la posición es bastante clara, como son el nivel de 0,60 el soporte, así que las caídas se podrían profundizar desde el nivel actual 0,66 a nivel de 0,60. ¿Qué sucede con las divisas? Pues encontramos un euro que sigue su camino ascendente y que por lo tanto ya nos deja una zona de recorte en la zona de 1,1552 con objetivo de ganancia en 1,1840. Por lo tanto, de momento, alcistas en el euro en gráfico diario. Vamos a ver la libra, exactamente igual. Aquí, en este caso, la zona de recompra es una zona clave, un doble suelo en 1,3359. Por lo tanto, también alcistas para libra en gráficos inferiores al diario. Vamos a ver el yen. Parece que ya intenta buscar otra tímida reacción, pero no nos la creemos hasta que supere la resistencia 149,24 con un primer objetivo 154,72. Así que vamos a esperar. Es lunes, tenemos toda la semana para cerrar por encima de este mini techo y a partir de ahí completar la operación. Vamos a ver también algunos pares cruzados con el yen, el canadiense yen. Necesitaríamos reactivación por encima de 108,56 con un primer objetivo 110,51. Vamos a ver la libra yen. Aquí tenemos que necesitaríamos que cerrara por encima de nivel de 199,81 con búsqueda de objetivo 208,45 y como vemos el mercado lógicamente en esta época del año se encuentra pues sin fuerza, retrocede, recupera esos terrenos para mantener su estructura técnica, pero realmente sin ofrecer mucho más. Hemos recordado cómo los resultados empresariales están teniendo un éxito del 82% de las compañías que ya han presentado, van aumentando los BPAs, se van llegando a acuerdos comerciales, el mercado para nada está pendiente de los conflictos bélicos y por lo tanto se sigue manteniendo esa tendencia compradora y de apetito inversor. Vamos a ver también el neozelandés yen. Fijaos, tendencia alcista siempre y cuando supere la resistencia en 89,02 y el primer objetivo, el techo 92,41. Vemos también el dólar americano canadiense. Fijaos que va también muy correlacionado con el petróleo. Vamos a estar muy atentos porque en el momento que se pierda a nivel de 1,3415 profundizaríamos caídas a 1,3167. De compras ni hablar porque estamos todavía muy lejos de las medias de 200. Y vamos a ver el dólar franco suizo. Ya sabéis que es correlación inversa en gráfico diario con el euro dólar. Vemos que se pierde el nivel de 0,8590, hay una caída de 7 figuras y de momento estamos ahí en ese soporte en 0,78 y con debilidad para el dólar franco suizo. Vamos a visitar de nuevo el gráfico de 5 minutos. Fijaos, como ya el mercado va recuperando cordura, está fluctuando en esa zona de soporte. Esperamos caída, recordad, de la zona de 3,89. Por lo tanto, vamos a esperar. El Dow Jones también va perdiendo fuerza. Aquí buscaríamos objetivo de salida en 8,49 y en el Nasdaq buscaríamos objetivo de salida en 3,24. Por lo tanto, como vemos, ya va perdiendo debilidad esa fuerza compradora y los mercados van ajustando. Recordad, el hecho de que esto suceda en un gráfico de 5 minutos no cambia para nada la perspectiva técnica. Los mercados siguen teniendo tendencia alcista y hay que respetarla y por lo tanto nosotros como traders tenemos que valorar de manera intradiaria el entrar solamente con perspectiva alcista, salvo los 3 4 cruces que hemos visto junto al petróleo que se encuentran en tendencia bajista, como es el dólar yen, dólar americano canadiense, entre otros.
Dicho esto, vamos a ver el lado de las acciones. Vamos a ver las acciones americanas que ya van presentando resultados, cómo van quedando. Vamos aquí a gráfico diario, vamos a ver Apple. Fijaos cómo sigue su camino, pero no nos lo creemos hasta que haya un cierre por encima de $216, porque realmente vamos a pedirle al valor un crecimiento hasta los 236. Así que Apple, de momento, en cartera de seguimiento, pero no en cartera realmente posicionada. Vamos a ver Google. Fijaos que un comportamiento muy interesante, realmente, pues vamos a ver si tiene fuerza para llegar a esos $208. Estaríamos a falta en este caso de $15 por acción y realmente pues vemos que el comportamiento está siendo muy bueno. La vertical tiene una apoyatura técnica increíble y por lo tanto pues es un valor interesante a seguir a corto plazo. Microsoft, que es un valor que mejor lo ha hecho, precisamente porque ha sabido mantener muy bien sus pautas correctivas, tiene un soporte en $485 y realmente si no corrige a este nivel, pues tampoco hay necesidad de comprarla precisamente en plena subida libre. O sea, vamos a también valorar la liquidez que aportan los especuladores en el mercado, ir a buscar esas zonas de corrección. Valor claramente alcista que este año lo ha hecho extraordinariamente bien. Vamos a ver Amazon, que también buscamos una zona de reactivación en el techo en $242 y por lo tanto todavía no ha llegado. Esperamos tranquilamente, pero es un valor también que está en las principales carteras de los gestores de fondos. Sector bancario, ni qué decir, este año excepcional. JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo lo están haciendo muy bien y por lo tanto lo que buscamos son zonas de compras que podrían estar en Wells Fargo, en este caso, perdón, en JP Morgan, en $279. Objetivo, la zona de $300, que es la zona actual. Vamos a ver Bank of America. En Bank of America buscaríamos una zona de recorte con mayor laxitud. De hecho, la buscaríamos en el nivel de $45. El objetivo, pues la superación de los 49,56. Vamos a ver Intel, valor que otros años pues tenía mejor rendimiento. Hemos visto que ha marcado un soporte en $17 y el valor pues lleva una lateralización pues prácticamente desde el verano pasado. No ha hecho nada, se ha mantenido entre los 18 y los $24 y a partir de ahí no ha permitido mayor crecimiento. Así que de momento es un valor que está en la lista de los bajistas. Vamos a ver Pfizer, también estaría en la lista de esos bajistas con un objetivo de llegada, objetivo de beneficio en 20,79. De momento le cuesta bastante ponerse a la altura de Moderna, que realmente está siendo un valor que está despegando y por lo tanto vemos que también el momentum es bajista con una lectura pues cercana a 54 puntos en positivo. Así que realmente no la vamos a incorporar para compras. En cambio, Oracle, vemos como realmente junto a Microsoft, fijaos, cómo han realizado un despegue importante y aquí sí vamos a buscar compras en $224 porque confiamos en el fundamental y el movimiento técnico del valor tras superar su techo en 197. Así que realmente Oracle, valor interesante para futuras compras en cartera. Vamos a ver Coca-Cola. Estuvimos analizando PepsiCo la semana pasada. PepsiCo estaba con un tinte más bajista y Coca-Cola la verdad es que ha hecho aquí pues una figura realmente, como veis aquí, como si fuera la estructura de una medusa, realmente un suelo redondeado que se llama técnicamente, y eso no da mucha fiabilidad porque normalmente suele preceder a movimientos bajistas. Ahora mismo está entre la media de máximos y la de mínimos, por lo tanto, esperamos porque buscamos un movimiento que vaya a buscar el nivel de $74, así que de momento está muy débil Coca-Cola y por lo tanto esperamos. Vamos a ver también Disney. Aquí tenemos precisamente $121, zona de soporte, el nivel clave de 116 con objetivo nivel de 124. Así que un valor también interesante, pero ojo porque tenemos aquí una resistencia cercana que necesitamos romperla con suficiente volumen. Regresamos a 5 minutos y vemos como ya el mercado se va relajando, se va debilitando. Ya hemos sobrepasado esa zona de soporte, pero no hemos llegado al target. En el Dow Jones sí, vamos camino de ese target. El objetivo de beneficio sería 849. Y en el Nasdaq parece que ha realizado un apoyo, un throwback, que le puede llevar nuevamente a romper ese nivel en 444. Por lo tanto, vamos a esperar porque realmente todavía queda mucha sesión y por lo tanto vemos como ya los índices van ajustando sus posiciones. Recordad, los 15 primeros minutos suelen ser bastante variables y a partir ya de la primera media hora, he dicho estrategias concretas para ello, ya se produce el alineamiento definitivo con la dirección de mercado.
Dicho esto, quiero daros las gracias a todos por acompañarme cada día, cada semana, no solamente en la apertura de Nueva York, sino también los jueves en la estrategia de trading semanal. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, ya sabéis, podéis utilizar los canales oficiales, ya sea a través de nuestro correo electrónico, a través de nuestra página web, y por lo tanto deseo que tengáis todos un feliz día y un día cargado de profits. Un saludo a todos y mañana nuevamente nos vemos en la apertura de Nueva York.